Buenas tardes, Giselle. Presada Giselle Cárdenas, buenas tardes. Un placer saludarte. Es en serio. Bueno, No puedo entonces creerlo. dando... Ah, sí, ahí entró Claudia, ¿cierto? Sí, señor, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Sí, la idea es que demos inicio a estas diapositivas mientras los compañeros se van conectando y al final abrimos un espacio para dialogar con ustedes. Bien, entonces buenas tardes. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Esta es nuestra segunda sesión sincrónica. Soy el docente Julio Alexander Argotti Álvarez, que los va a acompañar en esta clase sincrónica del día de hoy. Estamos con la asignatura Riesgos relacionados con las condiciones ambientales. ¿Sí se ve la diapositiva y se mira mi rostro a un lado en la parte superior? ¿Se escucha bien el audio? Sí, Bueno, muchas gracias, muy amables por... Entonces, vamos a ir avanzando. La idea, la idea de la clase de hoy es que hablemos sobre la unidad 2, que es agentes de riesgos laborales de tipo físico, químico y biológico. Entonces, pues hay tres objetivos. El primero es identificar objetivos o agentes físicos, como son el ruido, vibraciones, radiaciones, temperatura. Y la idea es reconocer estos agentes para efectos de poderlos clasificar, identificar y hacer una propuesta en el lugar de trabajo nuestro, pues como salubristas ocupacionales. De igual manera, los agentes químicos que afectan sustancialmente la integridad de los trabajadores y pues para minimizar las exposiciones de riesgos ocupacionales es interesante tenerlos identificados. Y finalmente, los agentes biológicos, sobre todo que pueden causar algún evento en la integridad de los trabajadores, ¿no? Bien sea por el lado de las infecciones o bien sea por el lado de las enfermedades laborales. Entonces la idea es, a partir de ellos, reconocerlos. Pues vamos a empezar con los agentes físicos en el entorno laboral. Pues agentes físicos se reconocen como el ruido, que se lo mide en decibeles, que puede causar molestias al oído de los trabajadores o también de las personas circunvecinas al lugar de trabajo. El tema de iluminación en los puestos de trabajo, el tema de vibración, radiaciones que pueden ser de tipo solares o también causadas por el mismo hombre con soldadores. Y el tema de las temperaturas extremas. En algunas fábricas los trabajadores son sometidos a temperaturas o también por efectos de trabajo, como lo decíamos la semana pasada, la gente que trabaja el campo, que está expuesta todo el día al sol. Estos pueden causar diversidad de lesiones como son la sordera. Aquí estoy conectado, es que sentí que me había desconectado. sigue conectado. Bueno, discúlpeme. Pareciera que nos hubiéramos desconectado un ratito. Bueno, entonces estos causan pues enfermedades como perder el sonido en el oído, mutagénesis, teratogénesis, estrés térmico, disbarismo.
Frente a estos agentes físicos, pues la empresa debe al empleado en la parte interna generar elementos de protección, como son los lentes, los protectores auditivos, los guantes, las botas, los chalecos, ¿cierto? Elementos para la respiración, protector de cabeza hasta contra golpes mismos, ¿no? Bueno, hablaba sobre el sonido y pues hay unos límites. Se dice que el límite de máximas posiciones de 85 decibeles. La verdad es que en la vía, por ejemplo, pública, en las carreteras o en las construcciones, esos ruidos suelen sobrepasar los 85 decibeles. La vibración, por ejemplo, con los altavoces que se utilizan en construcción, siempre sobrepasa los 2.5 metros sobre segundo y esto pues causa en el trabajador que está manipulando el saltarín enfermedades o osteovasculares, ¿no? Que es complicado. Y el tema de la temperatura, pues la verdad es que sobre los 20 grados centígrados hacia arriba es complicado, ¿no? Pero pues vale la pena entrar a analizar las condiciones en el lugar del contexto de trabajo. En agentes químicos, pues podemos mencionar lo que son los corrosivos, los explosivos, los que causan irritación a la piel, los que generan oxidación, por ejemplo, en agentes químicos, en oxidantes, puede estar el sol también porque el sol como tal con el ozono, con la capa de ozono puede causar enfermedades en la piel, líquidos inflamables como todos los generados del petróleo, ¿no? Los combustibles tóxicos, todo lo que tiene que ver con fármacos y con elementos químicos. Estos pues producen enfermedades letales, algunos tienen que ver con las alergias en la piel, con la dermatitis, con cáncer, con neumoconióticos. Por ejemplo, una empresa por allá, un trabajador que hace el aseo, que por ganarse unos pesos le propone al empleador que está buscando un pintor pintar. Y al exponerse su piel con la pintura, con el plomo de la pintura, puede ser si esta persona tiene irritabilidad al plomo en unas cantidades pues significativas, le puede causar alguna alergia considerable y son alergias de muy difícil manejo, ¿no? El tema del plomo, por ejemplo, y el tema de otros elementos. Es por eso que los exámenes de salud ocupacional, dependiendo del puesto de trabajo, son tan importantes, ¿no? Para identificar nuestros empleados qué condiciones tienen y si de verdad pues son aptos para el trabajo, porque si yo contrato un pintor que lo que estoy mencionando en este momento, que tiene alergia al plomo, pues no podría hacer el trabajo de buena manera y sería un problema para la empresa. Entonces, es interesante los exámenes de salud ocupacional y en el tema de las enfermedades, que estos exámenes sean cada 6 meses, cada año, para ver cómo va el avance de los trabajadores nuestros. En el caso de agentes químicos que estamos mencionando, pues están los gases, como el monóxido de carbono, que causa asfixia química. Por ejemplo, el año pasado estábamos dándole clase a unos estudiantes que trabajaban en los túneles de la línea nuevo acá, el que queda acá en el Tolima, en la conexión entre el Tolima y Quindío, y la misma empresa le hace mantenimiento a los túneles en todo este tema de gases, a los túneles que conectan de Bogotá a Villavicencio. Esos túneles almacenan una gran cantidad de monóxido de carbono y es por eso que se prohíbe a veces que los vehículos como motocicletas o bicicletas pasen esos túneles porque la gente pues, puede sufrir una asfixia de tipo químico. A pesar de que a esos túneles se les hace el mantenimiento a través de unas chimeneas donde se les inyecta aire y todo eso, pero es complicado. El tema de vapores y disolventes, ¿no? Que dañan el sistema nervioso. Cuando trabajaba en Telecom, miré este tema de vapores cuando los empleados trabajan en las cámaras haciendo las conexiones de las troncales de cable. Esas cámaras albergan digamos, unos vapores que vienen de todos los lodos que van por el vertimiento de las aguas grises. Y esos vapores pueden causar esto. Entonces, en Telecom, por ejemplo, estos empleados se les hacía un examen de sangre y en ese examen de sangre se miraba cómo estaba este tema de los disolventes en su organismo. El tema de los polvos, como el sílice, que causa neumo,
Osis. Este es un tema muy complicado, sobre todo en la minería. Las personas que trabajan en las cuevas de las minas, con el oro, con el cobalto que está tan de moda acá en el Amazonas, o con el oro en todo el tema del río Cauca, puede generar estas enfermedades, ¿no? Los humos metálicos que causan fiebre amarilla. Estos humos metálicos, por ejemplo, los causan las fábricas en Cundinamarca. Yo he visto unas fábricas que trabajan todo este tema metal mecánico y ellos pues pueden sufrir ese tipo de causas. Y bueno, en nuestras empresas habría que hacer un análisis si tenemos agentes físicos, agentes químicos, caracterizarlos y de acuerdo a eso pues hacer un, un diagnóstico y pues como salubristas hacerle una propuesta al empleador sobre qué debemos hacer con esos elementos, ¿no? Si utilizar, por un lado, elementos de protección, por otro lado, los exámenes médicos que tienen que ser continuos, y por otro lado, en esos exámenes permanentes estar evaluando cómo están nuestros trabajadores. Está el tema de los agentes biológicos, pues la pandemia nos enseñó de buena manera o de mala manera todo este tema de lo biológico, de los virus. Eh, Ante esto, pues elementos de protección, la pandemia nos dejó una enseñanza durante más de un año y eso lo entendemos muy bien. Existen riesgos mecánicos y algunos salubristas también aquí le meten el tema de la ergonomía, ¿no? El tema de, por ejemplo, el tema de un trabajador que utiliza elementos cortantes o cortopunzantes en la fábrica de textiles o rupturas en, digamos, en todo el tema de construcción o maquinaria en movimiento, insisto en el tema de construcción, el tema de trabajo en alturas que es tan complicado porque uno a diario mira trabajadores que están con escalera en los postes, pintando, limpiando ventanas, arreglando techos, que a veces no tienen la seguridad, no tienen el arnés, no tienen el pretal, no tienen el casco, no tienen los guantes, no tienen las botas dieléctricas para separar la corriente, digamos, la corriente que tiene que pasa al lado del cable de alta tensión, ¿cierto? Los trabajadores de comunicaciones que están haciendo reparaciones de fibra óptica, de paraaislado, etcétera. Eh, y todo lo que tiene que ver con el movimiento de pesos, ¿no? Hay trabajadores que tienen que mover cajas y elementos pesados, se utilizan grúas, pero también los trabajadores necesitan realizar unos ejercicios de buena postura para no sufrir enfermedades con su cadera, con su columna, con sus movimientos, y etcétera. O sea, frente a esto se necesita hacer también una campaña muy fuerte. Nosotros como salubristas debemos tener de manera permanente unas campañas de sensibilización, de manejo de los equipos, de capacitación y de sensibilización para que los empleados en su puesto de trabajo los elementos y hagan buen uso de los elementos de trabajo. Yo les menciono a Telecom porque es una de las empresas en la que yo trabajé y teníamos todo esto. Teníamos trabajadores que trabajaban en las torres para conectar los equipos de radio, las antenas, y estos, por subir rápido, pues no utilizaban pretal ni arnés porque usted entenderá que cada metro estarse enganchando y desenganchando implica trabajo físico que te hace subir más lento. Entonces esos trabajadores no utilizaban pretales, ni arneses, ni mosquetones, ni ochos, sino que subían de manera rápida, sin anclarse, hacían el trabajo, pero algunos de ellos pues los vencía el vértigo, el movimiento, porque la torre se mueve con el viento y sufríamos accidentes que generalmente muchas veces eso iba a demandas y a problemas jurídicos que son muy complicados, muy complejos para la empresa, para la familia y para todo el mundo, ¿no? Entonces, todo esto tiene que ver con eso. Entonces, son factores que están asociados al manejo de las maquinarias, al manejo de los vehículos, a riesgo y finalmente nuestro trabajo como salubristas es mirar la integridad de los trabajadores y protegerla de la empresa también. Otro tema interesante que no está para esta unidad, pues yo lo quise agregar porque yo lo veo en todas partes por donde voy y tiene que ver con los riesgos psicosociales. Esos riesgos psicosociales que tienen que ver con el clima social, con ese clima que muchas veces es negativo por las relaciones laborales del jefe o de los mandos superiores o de los coordinadores, digamos, por la presión que se somete al empleado frente a unas metas, a unos indicadores, o frente a que somos seres humanos y como seres humanos, pues
pasan un montón de cosas, ¿no? Desde el acoso sexual a las señoritas y a los jóvenes también, hasta el acoso laboral por la sobrecarga de trabajo, lo cual causa un problema mental. Y en ese deterioro mental el empleado ya no funciona bien, no trabaja bien, y pues eso lo lleva a la apatía al trabajo, a la frustración, al acoso, a una condición postraumática. Y eso es algo muy complejo. Es muy, muy complejo porque para esto se necesita sensibilizar mucho, trabajar mucho a los jefes, trabajar a los coordinadores, porque muchas veces un ser humano, cuando llega a un cargo de estos con el tema de los egos, pues uno sobrepasa las limitaciones y la universidad no nos enseña esto. La universidad lastimosamente no nos lo enseña, sino la vida. Y muchas veces la vida a través de demandas y a través de conflictos, y así no debe ser. Entonces, como yo creo que este es otro elemento importante a tener en cuenta, ¿no? El tema de los riesgos psicosociales. Obviamente nosotros como expertos en salubridad ocupacional, pues tenemos unas limitantes. Acá necesitamos apoyarnos con psicólogos, con trabajadores sociales, con sociólogos, con la oficina de talento humano. Y si nuestra empresa es pequeñita, pues nos toca a nosotros investigar un poco, hablar también con psicólogos, con sociólogos por internet y ver cómo podemos desde la salud ocupacional ayudar a la empresa, ayudar a los empleados en este tema tan complejo. Frente a las vías de exposición de todo lo que hemos visto, pues está el tema de la respiración, de la piel, lo digestivo también y lo parental. En el tema digestivo, la semana pasada yo les hablaba de buena manera el tema de las etiquetas, ¿no? Pero también está en que nuestros trabajadores en las jornadas de capacitación que nosotros hagamos, hablemos del tema de la salud, el tema de como personas, como seres humanos, necesitamos una buena alimentación que nos genere los nutrientes necesarios, pero también cuidando nuestra integridad, ¿no? Con el tema de las grasas, con el tema de los carbohidratos y todo eso, ¿no? En el tema de medidas de control, pues nosotros hemos mencionado aquí algunas. Tiene que si hemos identificado los riesgos, pues toca suprimirlo completamente. Si el riesgo es que los trabajadores no están utilizando los elementos de protección, pues nos toca generar campañas de educación, campañas de sensibilización, y si no es así, entonces ya toca llamados de atención verbales, llamados de atención escritos, porque lastimosamente los seres humanos funcionamos así, ¿no? Si de lo contrario no cumplimos. Y lo otro es cuando nos tocan el bolsillo, ¿no? Si hay multas también. Yo conozco empresas donde multan al trabajador por no usar su elemento de protección. Eso lo comprendimos en Telecom después de muchos muertos, de que si no les colocábamos una multa económica, pues no hacían uso de los elementos de protección. Y eso pues es complicado. El tema de reemplazar alternativas seguras, ¿no? El tema de lo que estamos hablando, de utilizar los elementos de seguridad. El tema de que si hay que cambiar algún proceso porque ese proceso es riesgoso y suprimirlo o reemplazarlo por otro, hay que evaluarlo con los ingenieros de procesos o nosotros mismos entrar a evaluar con el mismo trabajador de qué manera se puede mejorar el proceso o la tarea que se está haciendo. El tema de, insisto, en la formación, en la capacitación, en la sensibilización y finalmente, pues, todos los elementos de protección y pues está el tema del examen de salud ocupacional, está el tema de la capacitación y también debe haber un tema de incentivos, ¿no? Los trabajadores, el mejor trabajador por el uso de los elementos de protección. Y de igual manera también tiene que haber unas penalidades para los trabajadores que no quieran cumplir pues la normatividad de la empresa, ¿no? Entonces yo conozco Pacific Rubiales allá en los Llanos Orientales y en Pacific Rubiales, por ejemplo, un trabajador con 3 llamados de atención por no utilizar los elementos de protección, el contrato finaliza. Y así es la única manera que comprendemos porque de lo contrario no cumplimos. En el tema de evaluación de riesgos, bueno, ya lo hemos hablado, ¿no? Riesgos mecánicos, químicos, biológicos. El tema de ergonómicos, pues yo acá no toco muy fuerte el tema. Ustedes lo conocen, tiene que ver con la postura del trabajador en el puesto de trabajo, valga la redundancia.
Ahí tocaría entrar a hacer un análisis del puesto de trabajo, de cómo se sienta él, cómo tiene el computador, cómo tiene el ratón, para evitar el tema del túnel carpiano, para evitar el tema de la vista también. Estoy hablando de una secretaria, pero de otro trabajo, de otro puesto de trabajo, tocaría entrar a analizar cómo es la posición del empleado, ¿no? Ahí sí es una tarea de indagación también. Medidas de control, pues ya las hemos mencionado algunas acá, de reemplazar los peligros, equipos de protección personal, tema de los barbuquejos para protegernos contra los vapores, proteger nuestros pulmones, la respiración, el tema de la vista, por ejemplo, los soldadores, el tema de los guantes dieléctricos, o inclusive hasta de las mismas personas que trabajan en las granjas, ¿no? Para no pincharse las manos o las personas que trabajan en los hospitales, ¿no? Guantes especiales para trabajar el tema de virus y cascos que ayuden a separar el tema dieléctrico cuando tú te expones a unos cables de alta tensión. Si usted ha visto, todos esos trabajadores que están trabajando en los postes utilizan estos cascos que son de color blanco o amarillo, porque esos cascos pues son los que sirven para aislar la alta tensión. Sin ese casco pues puedes sufrir un sobrevoltaje ahí directamente, ¿no? Eso es lo que se necesita. Finalmente, en este tipo de sensibilizaciones, enseñarle a los trabajadores el tema de la higiene personal, el tema del lavado de manos. Pues la verdad es que la pandemia nos enseñó muy bien esto, ¿no? El tema del uso de los alcoholes también que utilizamos para la limpieza, sobre todo cuando estamos sometidos a elementos virales, ¿no? Como el caso de los hospitales. La vigilancia médica, que ya la hemos mencionado acá bastante, el tema de exámenes periódicos. En esos exámenes generalmente te hacen muestras de sangre, muestras de orina, audiometrías, pruebas respiratorias, pruebas de cómo está tu cuerpo, si está simétrico, si no está simétrico, para ver cómo está tu columna, cómo caminas, si caminas bien, y todo eso. La verdad es que los exámenes de salud ocupacional son los más completos y por ende también son los más costosos, ¿no? Es por eso que las empresas le huyen a esto, pero deben hacerse periódicos para detectar una posible enfermedad laboral y en el caso de una enfermedad laboral hacerle un correctivo, porque es más complicado tener un trabajador por 20 años con una enfermedad larguísima y que venga luego con una demanda que nos obligue a cerrar y a liquidar la empresa, ¿no? Que es lo que suele suceder. Hacer un seguimiento a esos exámenes médicos, hacer un seguimiento a los puestos de trabajo que le estaba comentando en este momento, a la reincorporación, cuando un empleado finaliza su contrato, se va y regresa, toca nuevamente hacerle un examen de salud ocupacional. Eso suele pasar siempre, ¿no? Un trabajador que se va de la empresa, a los 6 meses regresa, pero de pronto regresa ya con algo, porque algo pudo haber sucedido en esos meses que no trabajó en la empresa. Este es el tema de la vigilancia médica. El tema de la capacitación y sensibilización es clave. Por ejemplo, aquí hay una propuesta, ¿no? Hacerla en enero, marzo, mayo, julio del primer semestre. Aquí se está planteando 4 capacitaciones cortas, que pueden ser muy cortas, ¿no? Desde la pausa activa que uno mira que los salubristas hacen en las empresas, hasta una capacitación corta de 1 hora, donde sensibiliza a los trabajadores, a los directivos sobre el uso de los elementos de protección y lo importante de cuidar la empresa y cuidar la integridad de las personas, ¿no? Importante el tema de los simulacros. Recuerden que en octubre, que es el mes de los simulacros, hacemos un simulacro nacional, pero esos simulacros deben hacerse de manera permanente. Chévere que en la empresa se hagan cada 2 meses y que se hagan sin avisar, para evaluar y para mirar cómo nos fue y ver qué cosas debemos mejorar como empresa, ¿no? Cómo está capacitada la empresa, por ejemplo, frente de incendios, frente al tema de inundaciones, frente al tema de siniestro por terremotos, ¿cierto? Frente al tema de maremotos, si la empresa está o si la organización está pegada a la costa pacífica, a la costa atlántica, o los que estamos en San Andrés, Providencia, como hay compañeros que están allá. Entonces, el tema de los simulacros es clave, el tema de manejos de equipo, el tema de colocarle casos a ellos, ¿no? En el simulacro. El simulacro no solamente es evacuar toda la empresa, el simulacro puede ser, venga, simulemos una situación de accidente en la empresa,
en un puesto de trabajo y cómo actuamos y evaluémoslo entre todos. Y eso es muy enriquecedor porque entre todos los trabajadores uno no necesita ser experto en eso. Entre todos ellos dan las sugerencias para que el trabajo mejore. O sea, esto es importante, aumentar esos porcentajes de que la gente sea más consciente del cuidado de la vida. Interesante hoy en día utilizar las tecnologías emergentes, ¿no? Tenemos drones que pueden ayudar a hacer inspecciones a los puestos de trabajo de la empresa. Podemos hacer un monitoreo de la zona con el dron, dándole un sobrevuelo sobre la empresa y ver cómo estamos. No necesariamente necesitamos hacer un simulacro, mire, con un dron lo podemos hacer, ¿no? El tema de los robots limpiadores, esto se utiliza mucho, sobre todo las empresas petroleras lo están utilizando. El tema de la limpieza con lo tóxico. Por ejemplo, acá en Colombia se está utilizando este tema de los robots limpiadores en el tema de las minas. Recuerde que por la guerra en nuestro país se han montado, se han instalado un montón de minas quiebrapatas en los piedemontes de muchos sectores del país. Entonces están utilizando robots para hacer la desactivación de esas minas, ¿no? Ese es el desminado humanitario que se está haciendo. Este desminado un 20% lo hace el ejército de Colombia y el otro 80% lo están haciendo empresas, una empresa colombiana y hay como unas 8 empresas que son extranjeras. Eso es una opción de trabajo bien interesante porque hay trabajo para todo el mundo, ¿no? Inclusive esta empresa colombiana que no recuerdo el nombre ahorita, es un nombre todo raro, es una sigla, pero son colombianos. Ellos el mes pasado estuvieron en Ucrania con el tema de la guerra de Ucrania y Rusia, mirando cómo empiezan a ser desminado, porque allá también se están implementando minas en zona urbana y pues es muy complicado, ¿no? Esta empresa colombiana ahorita ya está en Rusia y está entrando a Ruanda a generar ese trabajo de desminado y es muy interesante, ¿no? El tema de la realidad virtual que nos puede ayudar para el tema de la simulación. Yo lo he visto que en los exámenes de audiometría nos utilizan la realidad virtual con sonidos que nos hacen sentir para ver cómo está el tema de nuestro oído, ¿no? Sensores inteligentes para monitoreo de parámetros. Estos sensores inteligentes, lastimosamente en las empresas no los hay. Por ejemplo, sensores para medir el nivel de un gas dentro de un recinto cerrado. Pero las universidades en los laboratorios ambientales los tienen y ellos los facilitan, ¿no? Generalmente pues toca pagar un pago ambiental y ellos nos facilitan esos equipos para medir contaminantes, ¿no? Contaminantes que pueden ser, por un lado, químicos, o si necesitamos verificar un agua, ¿no? La calidad de esa agua la podemos llevar a un laboratorio ambiental de una de estas universidades públicas nuestras acá en Colombia y en cuestión de horas ya nos dicen qué contenido tiene ese líquido, ¿no? Es importante todo este tema de aseguramiento laboral, por un lado por la vida del trabajador y por otro lado pues por la empresa. Vamos a generar aquí algunas conclusiones pequeñas. La gestión integral de riesgo, es importante la identificación y el control de los riesgos físicos, químicos y biológicos. Primero que todo, la identificación. El control ya viene después de haber identificado cuáles son los riesgos que tú tienes en el entorno laboral de cada puesto de trabajo, de cada una de las oficinas de tu empresa. Y frente a eso, ubicar qué puede llevarte a unos posibles actos, tener un inventario y también qué puede generar enfermedades. Entonces, con ese inventario tú puedes generar un control. El control, por ejemplo, de enfermedades es a través de los exámenes médicos laborales. Y el tema de los accidentes, pues toca a través de capacitaciones continuas y el uso de los elementos de protección. Necesitamos hacer un monitoreo y control efectivo. Y para eso hay que hacer evaluación constante. En esa evaluación constante está el tema de las capacitaciones, de los simulacros, de las evaluaciones, y pues es por eso que salud ocupacional es un elemento tan importante en las empresas. Por otro lado está el tema de las evidencias. Por el lado de la normatividad y los protocolos, nosotros necesitamos llevar unas evidencias, o sea, el panorama de riesgos es un documento. El tema de los exámenes de salud ocupacional también es otro documento. El tema de las capacitaciones debe ser un documento, un formato que usted lo maneja de acuerdo a las necesidades de la empresa.
¿cierto? El tema del protocolo de un accidente, por ejemplo, si ocurre un accidente, tú necesitas tener un documento donde se registre dónde sucedió, a qué horas fue, quién lo miró, qué pasó, cómo fue, ¿cierto? Porque eso la ARL nos lo va a pedir para hacer el uso precisamente de los riesgos profesionales que tenemos en la empresa. Todo esto tiene que ver con cultura, con seguridad y con el bienestar organizacional. El tema del entorno laboral, pues se necesita hacer una adecuada gestión de estos riesgos. Necesitamos ser conscientes de la importancia de esto, por un lado, para que la empresa sea productiva y por otro lado, para que la empresa se sostenga. Como lo mencionaba, o sea, una muerte de un trabajador nos puede cerrar la empresa, nos puede quebrar la empresa. Entonces, y si son varios los que mueren, peor aún. No solamente es la quiebra de la empresa, sino hasta la cárcel a la cárcel de representante legal o los tomadores de decisión. Entonces, esto es complicado. Es por eso que debe existir una responsabilidad corporativa. Y es por eso importante la implementación de estrategias preventivas para que la empresa de todo el programa de prevención pues evite posibles complicaciones que pueda tener y al contrario que sea una empresa muy productiva. Bueno, entonces voy a abrir, antes de abrir las preguntas, les quiero comentar algo que ustedes ya lo saben, pues nosotros en estas asignaturas tenemos 3 unidades. La semana pasada la idea era desarrollar la unidad 1, hay compañeros que todavía la están desarrollando. Lo ideal es desarrollar la unidad 2. Esta sesión de hoy es como un refuerzo de lo que usted está leyendo en las lecturas y del video también que está acá de los compañeros españoles. La idea es que usted resuelva el foro de discusión. Yo con mucho gusto se lo retroalimento y le doy la valoración. Y también que resuelva el estudio de caso. La próxima semana, que es Semana Santa, vamos a trabajar lunes, martes y miércoles santo. Hasta el miércoles santo la universidad funciona normal. El día jueves, viernes, sábado y domingo de Semana Santa no vamos a tener actividad. Pero el hecho de que nosotros como maestros o como universidad no tengamos actividad no quiere decir que usted no lo pueda hacer. Si usted quiere hacer sus trabajos, usted los puede subir porque la plataforma va a estar abierta para que usted suba sus actividades. Solamente que los maestros de la universidad sí les vamos a hacer una retroalimentación ya a partir del lunes 21, que otra vez nos reactivamos en la universidad. Tengan en cuenta las evaluaciones, hacer las evaluaciones, utilizar el foro de dudas para las preguntas, ¿cierto? Y después de Semana Santa quedan como unos 10 días larguitos para que ustedes hagan la parte final de la asignatura, que es el proyecto de aplicación, la evaluación final y ponerse al día pues con lo que les haga falta. Recuerden hasta el 28 del mes de abril finalizar toda la materia con todo. Y obviamente de hoy en 8 nos volvemos a ver a la misma hora en el último encuentro sincrónico. De resto pues ya nos conectamos por el foro de dudas. Voy a abrir un momentito, voy a dejar de compartir. Voy a abrir acá. Si existe alguna inquietud, alguna sugerencia, alguna recomendación, si ustedes quieren compartir algo. Estamos poquitos hoy, me imagino que es por el horario. Yo acá miro en pantalla a Paula Andrea, Alexandra también está acá. Entonces, si quieren decir algo, si no, simplemente cerraría, los dejo tranquilos. La semana pasada, lastimosamente, la universidad tuvo algunas dificultades con subir los videos sincrónicos, pero creo que desde esta semana ya lo suben. De lo contrario, yo lo que se me ocurre es subirlo a YouTube y les comparto en el foro de dudas el enlace de YouTube para los compañeros que no se han podido conectar, puedan mirar la sesión. Bueno, entonces, Paula, si tienes alguna inquietud, si no, cerramos esta sesión por hoy. Bueno, en el chat voy a solicitar que por favor me diligencien unas encuestas.
y listo. Paula Andrea, ¿sí me escucha? Hola, sí, lo que pasa es que estoy en una zona donde se me cae el internet, pero sí, te estoy Ah, escuchando. bueno, ¿tienes alguna inquietud que hacer o podemos cerrar ahí y te dejo descansar? Sí, ya, lo que pasa es que estaba, como no escuché lo último, entonces yo, ay, se me salió. Claro. Gracias. Bueno, Paula, no, muchas gracias por conectarte a ti y les dices a los compañeros que pues si hasta mañana no nos suben el video los dos videos sincrónicos, yo los subo a YouTube, a mi YouTube, y les comparto el enlace para que los puedan mirar, porque sé que hay algunos compañeros que por el interno me decían que no se podían. Sí, lo que pasa es que esta hora, A esta mira que hora es esta hora difícil. estamos trabajando, entonces unirme más difícil, pero muchas gracias, profesor. Bueno, Paula, muchas gracias, Dios me le bendiga y le dejé unas encuestas y nos volvemos a conectar de hoy en 8. Bendiciones, hasta luego. Muchas gracias. Igualmente, que esté muy bien.